Bien, les voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar a ver una presentación. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Bueno, vamos a ver un poquito con estas dos diapositivas. Tenía preparado acá. Bueno, esta diapositiva bonita nos avisa, vamos a empezar a hablar de software en general. Habíamos dicho, digamos, que el universo, digamos, de la informática está dividido en dos mundos, ¿no? Por un lado está el hardware y por otro el software. El hardware que lo hemos visto es todo lo tangible, todo lo que la computadora, el procesador, la memoria, los periféricos de entrada, de salida, los que son mixtos, todo lo que uno puede enchufar en la computadora. Y la computadora es algo mucho más amplio hoy en día, ¿no? Porque una tablet es una computadora, se tiene un microprocesador y una memoria, ¿no? Un teléfono tiene un microprocesador y tiene memoria, eh, un e-reader también. Es decir, son todos dispositivos, digamos, que siguen una lógica que en realidad está inspirada en un señor llamado von Neumann, que fue la primera persona que tuvo la idea de que en la misma memoria de la computadora se podía alojar, además de los datos que uno quería procesar, los programas, digamos, los programas que iban a usar los datos. Esa idea es la que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, en la memoria RAM, donde se va a alojar el sistema operativo, que es uno de los programas principales, y los otros programas que se van a usar. Pero para entrar en ese mundo, antes quiero comentarle otra cosa más. ¿Cómo empezó el tema del software? ¿Cómo el software se volvió tan importante? Bueno, al principio vieron que la máquina de Hollring, ¿se acuerdan la máquina esa tabuladora? Era una máquina que si vos querías hacer cómputos tenías que enchufar los cables adecuadamente para combinar. Y esa era la forma de programar, digamos. Había como un tablero de enchufes y uno enchufaba y combinaba, digamos, las máquinas y las máquinas procesaban las tarjetas, digamos, que tenían los datos y hacían los cálculos. Y así funcionaban las cosas. Después vino von Neumann y tiró esa idea, digamos, de usar la memoria para alojar los datos y los programas. Entonces, los programas al principio eran programas, digamos, que muy pocos expertos podían escribir, porque se escribían directamente en el código de máquina, o prácticamente era ilegible, digamos, muy poca gente los podía escribir. Entonces se empezó a pensar en programas que se llaman de alto nivel, lenguaje de alto nivel, o sea, lenguajes que estaban más alejados del procesador, más cerca de la gente, que incluso se podían escribir en un lenguaje como el nuestro, como el castellano o como el inglés, digamos, ¿no? Ya vamos a entrar en ese tema, pero digamos, de a poco se fue creando lenguajes, y bueno, como la computadora tiene una gran capacidad de procesamiento, después eso era traducido, o es traducido, directamente al lenguaje binario, digamos, a través de distintos pasos. Todo eso permitió crear un universo de software. Pero la revolución del software empezó realmente cuando IBM se le ocurrió hacer la PC. Ustedes saben, ya leímos un poco de cómo ocurrió la historia. Este, Cuando se creó la Apple, fue el primer PC, digamos, creada así de una forma masiva. Así. La idea era que cada persona pudiera tener su propia computadora. Entonces IBM, que fabricaba computadoras enormes, digamos, para los bancos, para las grandes empresas, se dio cuenta que había un mercado ahí y dice, bueno, nosotros vamos a diseñar una computadora personal, la PC. Y encarga, digamos, como no era el mundo de ellos las computadoras de ese tamaño tan pequeñas, encarga a una empresa un procesador pequeño, microprocesador, para que se lo diseñe para su PC. En realidad no son dos o tres empresas, y la que terminara el proyecto primero, a ella le iban a adjudicar, digamos, la fabricación de miles y miles de computadoras, ¿no? De miles de procesadores. Por otro lado, a otras empresas les encargo, hizo una competencia, una puja entre ellas, para que diseñaran un sistema operativo para ese microprocesador. Aunque el microprocesador todavía no estaba creado, pero estaba especificado desde el punto de vista de ingeniería como tenía que ser.
Bueno, la empresa que hizo el procesador fue Intel. Ustedes vieron que Intel hasta el día de hoy sigue siendo líder en la fabricación de los nuevos microprocesadores. Por supuesto que tiene competidores y muy buenos, que a veces incluso la mejoran, pero digamos que Intel sigue siendo una de las empresas líder, digamos, en la creación de microprocesadores, para PC particularmente. Y la empresa, digamos, que ganó, digamos así como una especie de licitación del software del primer sistema operativo, que se llamó DOS, o sea, Disk Operating System, fue Microsoft. El Microsoft de Bill Gates y de Paul Allen. Pero estos muchachos ahí que hicieron, agarraron un sistema operativo de otra computadora, que se llamaba CPM-Per, lo modificaron, lo adaptaron al Intel, y por eso le agarraron las otras empresas. No empezaron un sistema operativo de cero. Por eso esa primera versión del sistema operativo siempre tuvo muchos problemas. Incluso después con el tiempo trataron de imitar al sistema operativo de las Apple, que ya era en modo gráfico, como lo vemos ahora, e inventaron el Windows. Y el Windows también tuvo muchos problemas mucho tiempo, porque el problema era que estaba basado en aquel DOS, digamos, que era muy, muy primitivo. El cuento es que Microsoft es una empresa mucho, pero mucho más grande que IBM, tanto que la podría comprar IBM. Lo cual nos prueba, digamos, de que el software es realmente el rey, digamos, en la informática. O sea, es más importante, por lo menos desde el punto de vista económico, si lo miramos así, que el hardware, digamos. Eh, el software es el que es capaz de aprovechar, a pesar de que el hardware un poco determina, porque digamos, yo primero para poder usar un software me tengo que basar en un hardware que sea existente, digamos. Sin embargo, la capacidad de producción, digamos, de software digamos, hay mucha más gente dedicada a la producción de software que de hardware. Bien, vamos a entrar al software. Una primera clasificación. En el apunte, que es la unidad 2, van a ver que la clasificación que hay es de acuerdo a la finalidad, que sería esta segunda parte de la rama, ¿no? Van a ver que habla de software base y de software de aplicación. Y dentro del software de base, eso lo va a ir dividiendo en 3 ramas más que ya la vamos a ver enseguida. Mientras que el software de aplicación también se divide en 2 ramas más, que enseguida las vamos a ver, pero yo me quiero centrar ahora en la primera clasificación, que es de acuerdo a la licencia. Esa clasificación que está ahí incluso también es incompleta. Es como, busqué una imagen que subiera lo más completa, pero van a ver si ustedes, por ejemplo, buscan imágenes de clasificación de software, van a ver que hay una gran dispersión. O sea, hay coincidencias, pero hay también mucha dispersión en cuanto a cómo clasificarlo, ¿no? Pero bueno, esta es una primera aproximación. Yo les voy a dar una versión mía, digamos. El primero que quería enfocar el tema de las licencias, porque es una cuestión bastante importante ahora. Fíjense que ahí hace una distribución, hace 3 clasificaciones: software propietario o comerciante. Fíjense que no tienen ninguna rama, no sale nada de ahí. El software propietario sería, por ejemplo, el Windows, por ejemplo, el paquete de Office, por ejemplo, cualquier programa que ustedes tengan que comprar para tener su máquina. El hecho de que no lo hayamos pagado, por ejemplo, el Windows u otro, no quiere decir que no tengamos obligación de hacerlo, digamos. Ustedes saben de que, lamentablemente, la verdad, usamos copias piratas, digamos. Pero lo que corresponde sería pagarle al propietario, al que creó el programa. Eso tiene también sus bemoles, ¿no? Porque en realidad ellos lo que hacen es, nos dan un permiso de uso del programa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ese programa lo podemos usar y nada más, es el único derecho que tenemos. Pero no es la única licencia que hay dentro del mundo del software. Hay licencias que son mucho más completas. Ahí aparece como software shareware, pero ya va a haber otra clasificación que es mejor que esa. Pero bueno, voy a usar esta diapositiva que está linda como para hablar del tema. Fíjense que esas se desprenden 4 ramas: software libre,
software de dominio público, software semilibre y software freeware. El software, digamos, que llamaremos libre, se ha confundido mucho el término porque se ha usado mucho el término freeware. Como free puede ser libre o gratuito en inglés, digamos, cuando uno traduce la palabra free al castellano, tiene dos traducciones, o libre o gratuito. Entonces muchos confunden y creen que freeware es un software gratuito. Y no es así, digamos. Hay software que es de uso libre, pero tiene costo y hay que pagarlo, digamos. La clasificación que ven ahí, entonces, sería software libre. La palabra libre en este caso, lo que está significando es que nosotros tenemos derecho, los siguientes derechos, básicamente serían 4 derechos. El derecho de usar el programa, o sea, no tenemos que pagar para usarlo si fuera gratuito. Pero puede que no sea, digamos, puede ser que un software sea libre y no sea gratuito, eso es lo que quiero expresar. O sea, lo tengamos que pagar, pero tengamos derecho de usarlo, y al de usarlo también podemos compartirlo con otros, digamos. O sea, el hecho de que lo paguemos nos da derecho, además de usarlo, a dárselo a otras personas. Después hay otro grado de libertad que sería poder modificarlo. Para poder modificar un programa que recibimos, o que compramos, o que nos regalan, es otro grado de libertad. Ese grado de libertad significa que yo lo puedo modificar, puedo, por ejemplo, mejorarlo. Eso es el derecho a modificación. Y el cuarto derecho sería poderlo distribuir, o sea, poder hacer una modificación que es una mejora, y yo lo puedo entregar a otros en venta, digamos, lo puedo regalar o lo puedo vender también, ¿no? O sea que esos cuatro libertades que serían de uso, libertad 1, de compartir, libertad 2, de modificar, libertad 3, de distribuir lo modificado, libertad 4, son las verdaderas libertades del software, digamos, ¿no? Un software que yo lo recibo libremente y me permite hacer esas 4 cosas, es un software libre en la totalidad de la palabra. Profe, Sí, ¿podría repetir las libertades porque me quedé? bueno, una libertad entonces sería la de uso, de usarla. ¿Está bien? La segunda libertad sería compartirlo, o sea, vos lo recibiste y vos también tenés derecho a pasárselo a otros, sin tener que pagarle al propietario original nada. Esa es otra libertad de uso, compartirlo. La tercera libertad sería de modificarlo. Eso se puede dar si a vos te dan el código fuente. O sea, a vos te dan el código como está escrito el programa, vos sos programador, lo podés modificar para mejorarlo, para lo que vos quieras hacerlo, ese sería un tercer grado de libertad. Y el cuarto es que vos puedas distribuir esa versión modificada a otros. ¿Está Listo, claro? gracias, profe. Sí. Bien. Bueno, acá ven, está un poco más desglosado. Acá está software libre, pero no están completos los grados de libertad. Ven que dice ejecutar el programa, que sería usarlo, estudiar el funcionamiento, que sería poderlo modificar, ver el código fuente. ¿Sí? Acá cuando yo tengo software de fuente abierta. Fuente abierta quiere decir que yo veo el código, lo puedo editar, lo puedo modificar. Entonces ahí aparecen otras libertades. La distribución. O sea, yo puedo dárselo a otro, compartirlo con otros. Acá aparece el tema de las licencias, digamos. Ahora allá vamos a pasar a ver el tema de las licencias. Sobre dominio público sería, por ejemplo, como pasa, eh, bueno, esto que estamos usando, supongamos el Zoom. Nosotros es de dominio público porque todo el mundo lo puede usar, digamos. Este, el copyright está protegido, está, digamos, si vos querés podés acceder a una versión paga, pero esta versión que estamos usando no hay que pagarle, la podemos usar todos. El software privativo, ¿ve? Está restringido a algunas cosas. Por ejemplo,
no lo podés dar a otro. Podría ser que vos no lo puedas dárselo a otro, ni lo podés modificar. Por ejemplo, el window. ¿Mm? Bueno, voy a pasar, ahora voy a compartir otro. Voy a compartir otro programita, otra cosa. Esos Power después los sube a Sí, por supuesto. Todo lo que yo OBS. les muestro siempre se lo subo subiendo, y si por ahí me llego a olvidar alguno, me lo reclaman enseguida, que yo se los voy a subir. Bueno, a ver si es esta. No. Perdóname porque creí que era la que tenía que compartir, pero a ver, es esta. Bueno, están leyendo lo intangible es fundamental, digamos, esta frasecita acá. ¿Alguno que me diga así? Sí, sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver esto. Bueno, ven, esta clasificación sería más parecida a como la tenemos en el apunte, ¿no? Acá está las distintas formas de clasificación de acuerdo a la distribución, el software en general, cómo se clasifica. En general se ponen... esta clasificación es muy común, pero no es la que más me gusta a mí, pero fíjense, el primero dice que se divide entre el software, así, de acuerdo al uso sería esto, o a la finalidad con que fue creado. Software de sistema, el software de aplicación y el software de programación. En realidad, para mí, el software de sistema y el de programación entraría en lo que se llama el software base. ¿Por qué? Porque en estas dos, por ejemplo, en sistema entraría, por ejemplo, el sistema operativo. En programación entrarían los programas que sirven para crear programas, por ejemplo, los lenguajes de programación. Y en software de aplicación, que es entrarían todos los programas que más o menos manejamos nosotros, digamos, que son los programas estándar que se llaman, que es el programa que ya está creado, que se crea por grandes cantidades y que se vende al público, que se vende o se distribuye de acuerdo a esas licencias, etc. O sea, son todos los programas que usamos. Este programa, o por ejemplo, en este momento estoy usando el PowerPoint, usé el Adobe Reader, estamos usando el Zoom, el navegador, digamos, está usando el Chrome. Todos esos programas son de aplicación, digamos. ¿Eh? Ahora, ¿cuáles son de sistema? El que está corriendo abajo de todo esto, el sistema operativo. En este caso estoy usando un Windows. ¿Qué sería un software de programación? Un software que sirve para escribir programas. Esas tres categorías están en casi todas las clasificaciones que, si ustedes buscan por ahí, hay más consenso en esa forma de clasificarlo. Desde el punto de vista de la distribución, acá están estas categorías. Este sería sobre el código abierto, sería simplemente el software que te dan el código. Después hay que ver bajo qué condiciones te dan ese código, si vos lo podés modificar o no. Y si lo modificas, si se lo podés dar a otro. El que se llama shareware, que está acá, sería una versión del programa que tiene alguna limitación. Por ejemplo, como estamos usando el Zoom ahora. O sea, más de 40 minutos, o sea, nos dejan usar el programa, pero no más de 40 minutos. Y no más de 100 personas. O sea, es una versión del programa que es completa, pero tiene limitaciones. Si uno quiere más tiempo o más gente, necesita pagar. Eso sería un shareware. O sea, la versión de Zoom que estamos usando es un shareware. La versión que se llama freeware sería una versión realmente que tiene todas las libertades que hicimos antes. O sea, la libertad de uso, de compartir, de modificar, de distribuir.
Software comercial es el software que uno tiene que pagar, comprar. Uno debería comprar, por ejemplo, el, el Microsoft Windows, digamos, el Windows, el Office, el Excel, el Word, tendría que comprarlo, digamos. Lo conseguimos de una forma irregular, pero lo correcto en los países desarrollados, que el poder adquisitivo de la gente es mucho más alto, la gente lo compra y lo paga. Y accede a un montón de derechos. Por ejemplo, acá hay que hacer una actualización, a lo mejor es gratuita o pagan poca plata por la diferencia, etc. El software propietario, que está acá, sería el software que eh, es similar, digamos, al comercial, nada más que digamos, el dueño solamente el que lo crea al programa, nos da un permiso de uso, nada más que a veces el permiso de uso es limitado por el tiempo, se vence el tiempo y se acabó el derecho de uso. Y el software libre, con toda la libertad, sería parecía el shareware, nada más que acuérdense que el shareware tiene limitaciones, el software libre sería uno que no tiene limitaciones y que tiene las 4 libertades de las que hablamos antes, ¿no? Software completamente libre. Bueno, esta clasificación es la que tenemos en el apunte. El software base, el software de aplicación. Fíjense, el software base incluye el sistema operativo, los que de programación o para escribir los programas, y aparece otra categoría que sería los de diagnóstico y mantenimiento, que son esos programas que sirven para ver si la computadora funciona bien. Por ahí no los usamos mucho nosotros, pero son programas que sirven, por ejemplo, vieron que a veces la máquina se pone lenta, uno puede correr un programa de esos y se puede, mejorar, digamos, la performance de toda la computadora. Después el software de aplicación serían dos categorías, el paquete de software, que por ejemplo los paquetes Office que vimos los otros días, y los sistemas especialistas. Estos sistemas serían programas que son hechos a medida, digamos. Por ejemplo, un contador tiene un programa que ese programa se lo encarga a un programador y lo hace exactamente como él lo pide, digamos. Bueno, y después acá ponen software de IA, que sería inteligencia artificial. Bueno, ya está, a pesar de que no es común, no son de uso público, hay programas, digamos, que tienen, por ejemplo, los programas que nosotros usamos para reconocimiento de voz, como tiene el teléfono, tiene que el programa ustedes le pueden hablar, en Google, por ejemplo, le pueden hablar, y eso es un programa que se considera de inteligencia artificial, porque hace reconocimiento de voz, machea, digamos, con una base de datos de voces contra palabras, y nos puede entender, digamos, además traduce el idioma nuestro, al idioma que está escrito el programa, y podemos dialogar como si fuera una persona, ¿no? Eso ya entraría en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, dentro del software de base, tenemos sistemas operativos, por ejemplo, el sistema Windows, el sistema operativo Linux, el sistema Android que tienen los celulares, el sistema operativo de los teléfonos de los iPhone. Esos son todos sistemas operativos. El lenguaje de programación son, por ejemplo, ven que se llaman de alto nivel, porque el alto nivel significa que están alejados del procesador, o sea, se parece más al lenguaje nuestro que al lenguaje que habla la computadora, que es un lenguaje binario. Ahí aparecen dos categorías más, que son los intérpretes y compiladores. Esos son, cuando uno escribe un programa, digamos, se escribe en un lenguaje que como el lenguaje nuestro, el lenguaje que hablamos, tiene sintaxis y tiene semántica. Ahora, por ejemplo, los lenguajes son intérpretes, es como que leen lo que uno escribió, leen renglón por renglón. En cambio, los que son compiladores, leen el programa completo y lo convierten a otra cosa, a un programa que se llama compilado. Y ese es el programa que nosotros usamos. Los programas que usamos, casi todos los que hemos usado, están usando ustedes, están compilados, digamos. No son programas interpretados. Por último, en esa listita tengo el software de diagnóstico y mantenimiento, que ya les explicaba recién, son los programas, por ejemplo, para verificar si por qué está andando lenta la computadora,
problemas de registro, o sea, problemas que tienen a veces la computadora cuando la usamos mucho tiempo. El software de aplicación, entonces el estándar y el software a medida. Ahí tenemos, ven, dentro del estándar, procesadores de texto. Ahí entran casi todos los programas que usamos, todos los que conocemos. Todos el paquete Adobe, todos los programas que probablemente ustedes usen entran en la categoría de estándar. En cambio, a medida son los programas que se diseñan especialmente por encargo, digamos. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Software no quiere decir gratis. Ahí están todas las libertades. Están las 4 libertades que explicamos recién. Y ahí habla de lo que sería un software propietario o privativo, que son los que uno tiene que pagar para usarlo, digamos, ¿no? Bueno, acá hay distintas clasificaciones, digamos, porque de acuerdo a cómo se distribuye, ¿no? El software comercial es, por ejemplo, los que hablamos recién. O sea, esta es otra forma de clasificar el software, de acuerdo a cómo se lo distribuye al programa. Si la distribución es mediante venta, así en forma masiva, sería un software comercial. Un freeware sería una versión sin costo, pero que está limitada, como usamos el Zoom recién, ¿no? O sea, son para publicidad. Un shareware es gratuito, pero por un tiempo limitado. Muchas veces, por ejemplo, si ustedes se instalan el InDesign de Adobe, lo instalan sin tener algunas precauciones. O sea, a los 30 días más o menos, no sé cuánto tiempo es, deja de andar, digamos, porque te lo deja andar completo durante un tiempo fijo, digamos. Y el último, el código abierto, ya sería un código fuente. Por ejemplo, un ejemplo de código abierto es el sistema operativo Ubuntu. El Ubuntu es un tipo de Linux. O sea, el sistema operativo Linux es un sistema operativo que compite con Windows, que es un software libre, y uno cuando lo recibe también recibe el código y uno lo puede modificar. El Ubuntu, por ejemplo, es uno de ese tipo. Uno de los más conocidos, pero hay muchas versiones de Linux, ¿no? Bueno, se me va, no sé cuánto tiempo me quedará, pero por la duda que se me corte, cuando se corte, terminamos ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahora tengo el chat abierto, chicos. Si quieren preguntar, vayan escribiendo. Quedan 4 minutos. Sí, gracias, Abril. Sigo un poquito más entonces. Pero si quieren preguntar, escriban ahí. De última nos pasamos de eso alguna pregunta que quede pendiente. El sistema operativo entonces tiene varias funciones que son muy importantes. El sistema operativo es cuando usted arranca la computadora, es el que empieza a controlar la computadora. Es el que maneja todo. O sea, en el momento que estamos en la computadora, siempre el sistema operativo es el que está debajo de todo. Eso lo hace instalando una parte de él que está permanentemente en memoria RAM. Después uno va subiendo otros programas, pero una parte del sistema operativo siempre está presente o siempre está en la RAM. Esa parte es lo que llamamos el núcleo del sistema operativo, o el kernel también se llama. Y ahora les paso un dato así, después vamos a ir en otra clase y veremos un poco más, pero el kernel, por ejemplo, del Android, o sea, el kernel o el núcleo del Android, que es el sistema operativo que tiene la mayoría de los celulares que ustedes usan, excepto los de iPhone, ese kernel es un Linux. Se está basado en el sistema operativo Linux. O sea, se llama Android, pero el subkernel, su núcleo es de un Linux. Bien. ¿Qué funciones maneja un sistema operativo? Fíjense, maneja casi todo lo más importante. Maneja el procesador, maneja la memoria RAM, maneja la unidad de almacenamiento, las interfaces. O sea, todo el hardware es controlado por el sistema operativo. Es lo que permite que la computadora funcione, ¿no? Bueno, acá hay una listita de las actividades que tiene, digamos, ustedes lo conocen porque todo el tiempo pasa esto, ¿no? Cada vez que uno enchufa un aparato, aparece, te hace un cartelito si lo reconoce al dispositivo que conectaste, si no te pide que instales algún programita, te genera interfaces, digamos, para que puedas digamos, el usuario pueda contactar con la computadora, como el mouse, teclado, el monitor.
maneja los dispositivos. Por ejemplo, yo mando a imprimir y el sistema operativo es el que se encarga de mandar a imprimir lo que mandé a imprimir. Todas las operaciones de lectura y escritura en los medios de almacenamiento, sea un disco, sea un pendrive, sea cualquier dispositivo de memoria, ¿no? El software que sería de programación, entonces, como dije antes, son los programas que sirven para escribir programas. Por ejemplo, buena parte del programa Windows, del sistema operativo Windows, está escrito en lenguaje C. Y bueno, y así hay muchos sistemas operativos que están escritos en lenguaje C. Ahí en la listita los primeros lenguajes que se usaron, y ahí aparece en la lista el HTML, que es el lenguaje en que se ve en las páginas web, ¿no? Bueno, esto lo comentamos. Bueno, acá aparecen algunos programas más sofisticados, por ejemplo los CAD, que son diseño asistido por computadora, son los programas para dibujo. Los CAM son los programas que uno puede diseñar algo y después lo manda a una máquina que lo fabrica ese algo. En alguna medida las impresoras 3D que estamos viendo ahora serían computadoras que materializan el CAM, ¿no? Porque uno puede hacer un diseño de algo en la computadora, lo manda a la impresora 3D y me produce un producto. Por ejemplo, ahora estaba viendo que están haciendo los plastiquitos para las máscaras, para la gente, esas máscaras transparentes. Bueno, la parte que aleja la máscara de la cara, que va en la frente, están fabricándolas con 3D. Me queda un minuto, si quieren, alguien me pregunta algo.